Muy buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por Graffiti FM 87.9 en Mar del Plata, con Pablo Aceto y quien habla Gloria Álvarez. Miércoles de 9 a 10 horas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? ¿Qué se cuenta? Muy bien, transitando un nuevo miércoles, ya camino directo a la primavera, ya estamos ya Bueno, para falta septiembre todavía y un falta, poquito. pero dejémosle por lo menos la esperanza de la proximidad de mejor tiempo. Lo que no mejora es la situación política, mientras hay escándalos, todos los días hay un escándalo nuevo. Hay cosas que siguen pasando, pero esto de lo de Alberto, Fabiola y todas las situaciones, esto que se dio, claramente nos pone ante una situación de crack político. Primero, la gente ya está empezando a ver que el gobierno de Milei hace agua por todos lados, eh, y la oposición hace agua por todos lados también. Entonces, cuando digo agua, no es que estén en una situación irresoluta, no, están fuertemente cuestionados todos Sí, sí. Tanto y el esto gobierno como la oposición, ¿no? que es, la verdad se podría decir, es un crack político que evidentemente muy difícil de sobrellevar, por lo menos para la oposición que ha quedado en Orsay en todos lados, ¿no? Muy bien. Mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, que hoy se llama Los fascismos de ayer y los de hoy, vamos a contar un poquito cómo va a ser el programa. Luego de la columna de Alberto Cortés, vamos a comentar algunas notas. Ciudadanos contra los tarifazos asistirán a usuarios para tramitar la recategorización de los servicios de luz y gas. Otra nota, el gran remate, Milei entrega la energía nacional regalando las represas al mercado. Otro tema, un grupo de vecinos se movilizó a EDEA a reclamar por facturas que sufrieron aumentos. La columna de Pablo Aceto se llama Entre privatizaciones y colapso del sistema eléctrico. Bueno, y como siempre, nos despedimos con un tema musical. Hoy vamos a escuchar a Vicentico. Pablo, ¿tenemos la columna de Alberto Cortés? Hitler y Mussolini emergieron en países imperialistas. Uno en Alemania, que había integrado el bando perdedor en la Primera Guerra Mundial y había sido despojada de todas sus colonias e incluso territorios limítrofes en disputa, y el otro en Italia, que al igual que el Japón, figuraban del lado de los ganadores, pero no habían conseguido todas las tierras y la influencia a las que habían aspirado. Los nazis no ocultaban su inspiración en muchos aspectos de la legislación, la cultura y la historia norteamericana, como las leyes contra el mestizaje racial y la conquista del oeste. Pretendían ocupar el este de Europa, su espacio vital o Lebensraum, reemplazando a sus pobladores por colonos alemanes, tal como los estadounidenses blancos habían sustituido a los pueblos originarios como habitantes y propietarios de casi todo el territorio de lo que hoy son los Estados Unidos. Mussolini, por su parte, invadió Etiopía,
el único país africano que había logrado preservar su independencia a fines del siglo XIX, al derrotar a los italianos que habían intentado convertirlo en su colonia, tal como otras potencias europeas habían hecho con el resto del continente. Tanto el nazismo como el fascismo eran pues nacionalismos en países centrales que aspiraban a la expansión de esos países. Franco en España reivindicaba el imperio colonial español y el filofascista Salazar en Portugal peleó con uñas y dientes tratando de mantener el portugués en África y Asia. El militarismo japonés lo evidenció en todo momento. Pero el otro rasgo saliente de estas dictaduras, además del nacionalista, fue su anticomunismo brutal. El nazismo nació no solo para recuperar el orgullo alemán, sino también para terminar de aplastar al movimiento obrero que tenía desde hacía décadas en ese país uno de sus más fuertes bastiones y que había ensayado un intento revolucionario a principios de 1919. El fascismo italiano, para terminar con una situación parecida que había generado en la misma época lo que se llamó el Bienio Rojo, con consejo de fábrica y una gran efervescencia social con epicentro en Milán. Franco fue el general que se sublevó contra la República Española, cuyos principales defensores fueron comunistas, socialistas y anarquistas, a los que fusiló por decenas de miles. Décadas después, proliferaron en América Latina dictaduras a las que se les puso frecuentemente el mote de fascistas, por su coincidencia con esta segunda cara del fascismo, la de la violencia contra todo lo que oliera a la izquierda, aunque en realidad no tenían nada que ver con su primer rostro. Es decir, no se trató para nada de movimientos nacionalistas, aunque algunas fracciones internas declamaran a veces un nacionalismo meramente folclórico, sino movimientos profundamente entreguistas de la soberanía nacional y subordinadas a la política norteamericana bajo la doctrina de la seguridad nacional. La llegada del gobierno en este siglo de regímenes como los de Milei, de Bukele en El Salvador, la efímera dictadura de Yanín Áñez en Bolivia, los narcogobiernos hondureños de Juan Orlando Hernández y colombianos de Uribe y Santos, terminados y derrotados afortunadamente los de estos últimos tres países, retoma aspectos represivos y antidemocráticos de ese nazifascismo europeo de la primera mitad del siglo pasado, pero desde una óptica tan poco nacionalista y ampliamente la calle de Washington como las dictaduras que asolaron Latinoamérica durante gran parte del siglo XX. Cada una de estas experiencias y otras tiene sus particularidades, fruto de la historia y la especificidad de cada país, pero tienen, además de los ya mencionados, otros vasos comunicantes con las dictaduras fascistas del siglo XX. Así Milei fue recibido con entusiasmo, más allá de críticas posteriores, por Domingo Cavallo, un cuadro económico de la dictadura del 76. Tiene como vice a una puntal del negacionismo de los delitos de esa dictadura. Y la sola presencia de tal gobierno, con un elevado índice de violencia verbal hacia cualquiera que disienta, pero con mayor saña a los que lo hacen desde la izquierda o desde cualquier posición política que huela popular, representa un estímulo para la acción de los que se identifican con cualquiera de los nazifascismos antes descriptos o que están buscando sus renacimientos bajo nuevos formatos. Tanto Hitler como Mussolini y Franco recibieron el apoyo financiero de importantes sectores del gran empresariado de sus países, y este sí es otro rasgo en común con los fascismos latinoamericanos, versiones 2.0 y 3.0. Ya antes de la llegada de Milei al gobierno, el atentado contra CFK, los perfiles y confesiones de sus autores materiales, las pistas que conexionaban a los mismos con otros grupos de similar ideología e incluso con empresas de la familia Caputo, y que la justicia macrista se negó a investigar, constituyeron claros emergentes de este renacer fascista, rompiendo además con un amplio consenso de la sociedad argentina, desde 1983 en adelante, de renuncia a la violencia y el homicidio como forma de dirimir conflictos políticos. La campaña en redes sociales fue esencial para el triunfo electoral de Milei, que prácticamente no puso carteles callejeros. En sintonía con la ultraderecha mundial, que hizo del uso y manipulación de sus redes arma central desde el plebiscito británico por el Brexit hasta las campañas de Trump y Bolsonaro, Milei no fue a la saga. Entronado en la Casa Rosada, destinó importantes recursos a ello, fake news incluidas, y se sospecha con fundamento que el gigantesco aumento de los fondos reservados de la CIDE
apuntan en buena medida a lo mismo. Puede parecer light al lado de los camisas pardas de Hitler o los camisas negras de Mussolini, grupos de choque para amedrentar y agredir a sus opositores, pero gran parte del trabajo de esta nueva burocracia estatal es la estigmatización y agresión virtual a los disidentes, que en casos como los de Cristina Kirchner y otros, es la antesala, la incitación y la preparación de la violencia física. Los crímenes por odio a determinados grupos políticos, étnicos, diversidades sexuales, etc., tan comunes en los regímenes nazifascistas, han comenzado también a producirse en el régimen de Milei. Las 4 mujeres lesbianas quemadas vivas por un homofóbico en mayo son un ejemplo. Quien firma esta nota ha manifestado en varias oportunidades diferencias importantes, aunque también coincidencias, con las trayectorias de figuras como las de Néstor y Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, entre otros. Pero la permanente satanización de una buena parte de la política y la prensa hoy dominantes, de todo lo que llaman kirchnerismo, metiendo de paso en la bolsa a muchos sectores que nunca lo fueron, no deja de recordarle a los discursos sobre los judíos en la Alemania nazi. Aunque hoy, claro, en la mayoría de las versiones actuales del fascismo, identificarse con esa ideología no reclama ser antijudío como en los años 30 o 40, sino, al contrario, alinearse incondicionalmente con las políticas genocidas del régimen israelí. En este contexto, el régimen viene desmantelando las estructuras, el financiamiento y el apoyo a las políticas de memoria, verdad y justicia. Además, se produjo la visita de un grupo de diputados oficialistas a los más salvajes represores, presos y condenados por delitos de lesa humanidad, en cárceles a las que tuvieron acceso privilegiado y por fuera de los reglamentos, por mediación de la ministra Patricia Bullrich, saliendo a la luz planes para liberar, bajo el disfraz de la prisión domiciliaria, que suelen violar los represores, como ya se probó en varias oportunidades, a los peores criminales de la historia argentina. Estos proyectos ilícitos agregan su cuota de reivindicación de la dictadura y ocultamiento de sus delitos que siguen cometiéndose, como en el caso de los desaparecidos y de sus hijos apropiados y con identidades falseadas contra sus voluntades. Cabe tener presente el caso en Perú del expresidente condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción, Alberto Fujimori, a quien se le otorgó en diciembre la libertad en desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la objetaba, incumpliéndose así las obligaciones internacionales del país. El fundamento de la liberación fue razones humanitarias, como las que quieren hacer valer en Argentina, ya que se sostenía que tenía una enfermedad terminal. Ni bien liberado, el moribundo comenzó a fotografiarse con adeptos en centros comerciales y está analizando presentarse como candidato a la presidencia de la nación. El director de cine Ingmar Bergman presentó en 1977 la película El huevo de la serpiente, aludiendo a huevos semitransparentes que permitían vislumbrar lo que nacería, en la que mostraba cómo en la Alemania de los años 20 se incubaba el nazismo. Convendría volver a verla. Ciudadanos contra los tarifazos asistirán a usuarios para tramitar la recategorización de los servicios de luz y gas. El grupo Ciudadanos contra los Tarifazos, a través de la red social Facebook, informó que el próximo sábado 17 de agosto, a partir de las 16 horas, en el local de Jujuy 3133, Jujuy 3133, asistirá a los usuarios residenciales de servicios de energía eléctrica y gas que necesiten realizar el trámite de segmentación para mantener el beneficio de la tarifa social de luz y de gas. ¿Qué información se debe presentar? El número de medidor y el número de cliente, servicio, cuenta, contrato o NIS, que están en la factura de energía eléctrica y en la de gas. El último ejemplar del DNI, el número de CUIL de cada integrante mayor de 18 años, los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años
y una dirección de correo electrónico. Esto es un poco una prueba piloto. En realidad esto lo tendría que estar haciendo el Estado. Esto surge de la columna de Carlos Mato en Casi Sábado, donde se hace un fuerte reclamo sobre la asistencia de las personas que por distintas circunstancias no tienen acceso a medios electrónicos, y se pide lugares físicos para hacer en forma presencial estos trámites. Vamos a probar este sábado. Es importante los requisitos que hay que llevar para que no solamente que lo vamos a repetir. Sí. ¿Por qué? Porque es lo que te pide para completar el formulario. El caso del mail, si no tiene un mail propio, pídale prestado el mail a un nieto, a un hijo, a un vecino, algo, porque incluso no vamos a contar con impresora, así que el acuse de recibo del trámite hecho se lo vamos a mandar por mail, lo va a tener en algún lado. El inconveniente, si bien todos trabajamos en algún ámbito o en alguna organización, siempre estamos en un ámbito de gente que está organizada en las distintas asociaciones. La gente que está en distintas asociaciones más o menos tiene una cobertura que la da la misma asociación, que ellos ahí mismo se dedican a solucionar. El tema que estamos yendo hacia un grupo que es inorgánico. Salimos por las redes, sacamos el comentario, pero es muy probable que justamente las personas que necesiten este servicio, que necesiten esta colaboración, no les llegue el mensaje, justamente por no estar ni en una organización, ni estar vinculado en las redes, que es mucha más gente de la que se piensa. Por eso también el boca a boca, uno apela a eso también, porque justamente la gente que está, a la cual es destinataria de esta actividad, lo que corremos el riesgo de que no se enteren, porque no tenemos los recursos del Estado. Cazador de Noticias nos hizo una gran gauchada, lo tomaron de la red y lo publicaron, los otros medios no lo hicieron. La televisión no lo hizo, es decir, es distinto cuando sale por las distintas radios, por los distintos canales de televisión, por los distintos noticieros, que el ANSES, por ejemplo, habilite espacios públicos. Entonces a la gente, a pesar de que no le llegue el 100% de información, le llega a más gente información. Todo igual, le vamos a poner el cuerpo a esto, esperando también que el boca a boca, de que digan, mire, el sábado a las 4 de la tarde en la calle Jujuy, entre Alvarado y Avellaneda, va a haber un grupo de gente con una computadora ayudando a completar el trámite para lo que es el subsidio de energía eléctrica y fluido de gas natural. Así que repetimos, lo vamos a repetir también el viernes en Casi Sábado, los requisitos, los cuales son fundamentales, porque incluso te precisamos, y para eso el documento, el número de trámite de documento, porque son todas cosas que está pidiendo. Ya lo verificamos, entramos ahí, vimos cómo es el trámite. Son cosas que se piden,
que se pide completar en la página web. Y tengan en claro que necesitamos el número de quit de todos los integrantes mayores de 18 años de la familia y también los ingresos. Todo esto va a ser el combo donde va a salir teóricamente el subsidio. Así que repetimos, vamos a repetir el viernes también, pero mismo a todo lo que nos están escuchando, y por ahí si decimos Jujuy 3133, por ahí se olvidan, es Jujuy entre Avellaneda y Alvarado. El sábado a partir de las 4 de la tarde vamos a estar asistiendo ayudando a la gente a hacer la presentación del trámite en la página web, que recalco, no va a tener el mismo efecto que si lo hace el Estado, que dispone de personal y medios para hacer distintas delegaciones, y lo que es fundamentalmente para que aquel que justamente necesita la asistencia le llegue la información. Así que en el caso de que conozcan a alguien que precise una mano en tal sentido, dígale que en Jujuy 3133, entre Jujuy entre Avellaneda y Alvarado, el sábado a partir de las 4 de la tarde vamos a estar ahí. Vamos a ver cómo sale para ver cómo seguimos adelante, porque justamente la gente que precisa esa es gente que nosotros no conocemos, porque no integra ningún tipo de organización, no está en ningún tipo de asociación, entonces, que son justamente los que están desamparados, que a eso es lo que tendría que ir el Estado no está, bueno, vamos a tratar de ponerle ganas, a ver si por lo menos alguna ayuda a alguien se le puede dar. Después del sábado veremos el resultado y cómo van a seguir las acciones. Bueno, vamos a repetir. Sábado 17 de agosto, a partir de las 16 horas, en el local de Jujuy 3133, entre Alvarado y Avellaneda. ¿Y cuál es la información que necesitamos? Número de medidor y el número de cliente, de servicio, cuenta, contrato o NIS. Esto está en la factura de energía eléctrica y en la de gas. Claro, lleven la factura. Claro. Lleven la factura, es más fácil. El último ejemplar del DNI. El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años. Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años y una dirección de correo electrónico. Jujuy 3133 entre Alvarado y Avellaneda. Y por favor, cuando decimos el último documento, que sea el último documento. Porque lo que se transmite también es el número de trámite. Si usted trae, porque hay mucha gente que reacia de sacar el último documento porque lo usan para algún trámite y andan por ahí, por la calle, con un documento viejo que puede andar perfectamente, pero para este trámite no le sirve. ¿Por qué? Porque si cargamos un número de trámite que corresponde a un documento viejo, el trámite se viene abajo. Entonces, por favor, lo que se pide es lo que se necesita. Y también el mail, que hay mucha gente que no tiene mail todavía. Bueno, vamos a otro tema. El gran remate. Milei entrega la energía nacional regalando las represas al mercado. El gobierno de Javier Milei, autodenominado defensor de la libertad económica y de la desregulación estatal, ha dado un paso más en su cruzada privatizadora.
con la firma del decreto 718/2024, la Administración ha decidido poner a la venta 4 de las más importantes centrales hidroeléctricas del país: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Estas represas, ubicadas en la estratégica región del Comahue, no solo representan el 10% de la producción total de energía eléctrica en Argentina, sino que son piezas clave en la red de distribución que abastece a millones de hogares e industrias. La medida, que se enmarca dentro del amplio plan de ajuste y venta de activos estatales, no es simplemente un asunto de cambio de manos. Es una apuesta audaz y peligrosa por parte de un gobierno que parece decidido a subastar el patrimonio nacional al mejor postor, sin detenerse a considerar las consecuencias a largo plazo para la soberanía energética del país. La estrategia de privatización de Milei, que ya ha desatado múltiples críticas desde diversos sectores, se ha ejecutado bajo la premisa de la eficiencia y la modernización. Sin embargo, no son pocos los que ven en esta movida una amenaza directa a la seguridad energética y al control estatal sobre recursos estratégicos. En un contexto global donde la energía es un bien cada vez más preciado y disputado, entregar el manejo de estos complejos hidroeléctricos a manos privadas, muchas de ellas multinacionales con intereses foráneos, pone en riesgo la capacidad del Estado de garantizar un suministro eléctrico estable y accesible. La decisión de avanzar con esta privatización no puede ser analizada sin entender el contexto político y económico que atraviesa Argentina bajo la administración de Javier Milei. El gobierno ha apostado por un modelo económico ultraliberal que promueve la reducción del rol del Estado en la economía y fomenta la apertura del mercado a capitales privados, incluso en sectores tan sensibles como el energético. ¿Qué garantías tiene el Estado de que estos nuevos operadores privados cumplirán con los estándares de calidad, seguridad y sustentabilidad que requiere la operación de estos complejos? ¿Qué mecanismos de control y supervisión se implementarán para evitar que estas empresas, una vez en control de las centrales, prioricen sus beneficios por encima del interés público? La falta de claridad en estos puntos es alarmante. El decreto menciona que las empresas ENARSA y NASA, encargadas hasta ahora de la operación de las centrales, deberán transferir las acciones a la Secretaría de Energía para su privatización. Sin embargo, estas mismas compañías que hasta hace poco actuaban como garantes del control estatal, también están incluidas en la lista de empresas a privatizar bajo la ley Bases, lo que elimina cualquier posibilidad de que haya un organismo estatal especializado supervisando el proceso. Las represas de Alicurá, El Chocón,
Cerro Colorado y Piedra del Águila no solo son esenciales para la producción y distribución de energía a nivel nacional, sino que también tienen un impacto directo en las provincias de Neuquén y Río Negro, donde están ubicadas. La transferencia de su control a manos privadas podría tener implicancias significativas para estas regiones, tanto en términos de regalías como de empleo. Por otro lado, la población en general se enfrenta a un panorama incierto en cuanto a las tarifas de electricidad. La experiencia previa con la privatización de servicios públicos en Argentina ha demostrado que cuando el control pasa a manos privadas, los precios aumentan, mientras que la calidad del servicio no siempre mejora en la misma proporción. En ese caso, con 4 de las principales generadoras de energía en proceso de venta, es probable que los usuarios finales terminen pagando el costo de la privatización. El gobierno de Javier Milei está jugando una carta arriesgada con esta medida. La privatización de estas centrales hidroeléctricas, que generan una porción significativa de la energía del país, podría ser un tiro de gracia para la soberanía energética de Argentina. La venta de estos activos estratégicos no solo pone en juego el control sobre un recurso esencial, sino que también expone al país a la volatilidad del mercado internacional y a los intereses de corporaciones extranjeras. En definitiva, la decisión de privatizar estas hidroeléctricas representa un cambio de rumbo que podría tener consecuencias profundas y duraderas para el país, mientras el gobierno de Milei sigue avanzando en su plan de ajuste y venta de activos. Es esencial que la sociedad argentina se mantenga alerta y critique con firmeza cualquier medida que ponga en peligro el bienestar de la población y el futuro del país. Bueno, esta es una muy buena nota, Pablo, no sé qué te parece, de un portal que se llama Enorsay. A ver, en gran medida sí, es una buena nota. Me parece que también hace un esfuerzo muy importante para sacar al peronismo del problema, porque esto no es Milei, esto viene de antes. Hay que eso lo pueden ver en nuestra página de Prohibido Olvidar en YouTube. Fíjense en los programas de julio y agosto del año pasado, no era presidente Milei. Nosotros ya hablábamos de esto. Vamos a poner un poco de historia. Estas obras las hizo el Estado, a veces con fondos propios, producto de la recaudación de impuestos, y otras veces con aporte directo de los usuarios. Alguna gente mayor, como nosotros, recordará que en la factura de la luz, en esa época era DEVA, en caso de la provincia de Buenos Aires, estaba un ítem que nos cobraban con la factura de la luz que se llamaba Chocón Cerro Colorado. Es decir, el mismo usuario pagó la obra. Eso se termina... fíjese el argumento que se usa: la modernización y eficiencia. No estamos acá ante una nueva privatización. En realidad estamos ante una renovación de concesión, porque ya fue privatizada, estaba terminando la concesión que se dieron en los 90 durante 30 años,
que eso fue durante el gobierno de Menem. También exactamente con el mismo discurso al que a una sociedad desmemoriada vuelve a entrar. Y cuando hablábamos de esto en julio y agosto del año pasado, estábamos hablando de todas las centrales con vencida en su vida útil. ¿Por qué? Porque los concesionarios lo que hicieron plata con las centrales hidroeléctricas no pusieron un peso para su mantenimiento y para su modernización, cosas que estaban claramente establecidas en el contrato de concesión. De hecho, ¿qué es lo que nosotros denunciábamos en julio y agosto del año pasado? Que lo pueden ver en los videos del programa en agosto y julio. Hay uno que el título es La conexión Milei-Rollón. Flavia Rollón era la secretaria de Energía del gobierno de Alberto Fernández. En el Ministerio de Economía estaba Sergio Massa. Y nosotros habíamos informado de reuniones que se llevaban, estamos hablando, recuerden, el año agosto del año pasado había otro presidente, estaban todos, votamos en octubre, y estoy hablando de agosto, julio y agosto del año pasado. El actual secretario de Energía, que en esa época no era nada, tenía reuniones con Flavia Rollón para lo que era el plan de privatización de las hidroeléctricas. Es decir, este es un plan que viene de la época de Fernández, que lo concreta Milei, pero ya lo sabía tanto Fernández como Sergio Massa. De hecho, ¿de qué se trataba eso? Porque el tema de renovar la concesión era un tema de decisión política. Renovamos la concesión, se vencieron el tema que el concesionario que dejaba a las hidroeléctricas con la vida útil vencida. Entonces, ¿cómo lo privatizas? Esa era la discusión en agosto del año pasado. ¿Cuál era esa era la relación entre Flavia Rollón y el actual secretario de Energía, Eduardo Chirilo? ¿Cuál era el plan y cuál es el plan? Porque acá hay cosas que no se están diciendo. Porque como quieren cubrir al gobierno anterior, ¿viste? El tema que cuando se ponen a denunciar a Milei, denuncian por la mitad, porque saben que si hacen la denuncia completa se pegan un tiro en los pies. ¿Cuál era la negociación en concreto? ¿Quién financia las obras de modernización estamos hablando de Alicurá, Chocón, Piedra del Águila y Cerro Colorado? ¿Quién financia eso? Y la idea era de Chirilo, en esa época no era nada, porque la secretaria de Energía era la que había puesto Alberto Fernández, que era Flavia Rollón, era él hacer trámites ante el BID para tener un crédito para la modernización de las hidroeléctricas. El peronismo hasta las manos. Porque esto es algo que se hizo en complicidad. Yo no sé cómo sabía Sergio Massa, yo no sé cómo sabía Flavia Rollón, yo no sé cómo sabía Alberto Fernández que el próximo secretario de Energía iba a ser Chirilo. Ellos sabrán responder. Porque de hecho se hicieron planes y se hicieron gestiones ante el BID para
que el decreto que firma ahora Milei, 718/24, tenga algún sentido, porque vos no podés llamar a licitación represas que no funcionan. ¿Se entiende cómo es el negocio? Porque ¿cómo hacen ellos para entregar en concesión a alguien y decirle, mira, acá está la hidroeléctrica, no funciona, hacela funcionar y no... ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Y qué es lo que se había hecho desde la época de Flavia Rollón, que después terminó como secretaria de Minería del gobierno de Milei? No hay que olvidarse de eso. ¿Viste? Porque hubo toda una transferencia de funcionarios al gobierno de Milei, más allá que gente de Sergio Massa le armó listas en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, del país, para que sostengan la candidatura de Milei. El negocio cierra, y en esto tenemos que estar atentos, porque lo que vienen ahora a discutir a Milei, a defender el gobierno anterior, no te lo van a decir. Te lo van a decir aquellos que hayan criticado al gobierno anterior de la forma que critica a este gobierno. ¿Cómo cierra? De acuerdo al planteo Rollón Chirilo en su momento, agosto del año pasado, que la Argentina, que nosotros adquiramos un crédito que después tenemos que pagar para modernizar las hidroeléctricas y ahí venderlas. La empresa privada se queda con la hidroeléctrica, nos vende a nosotros la electricidad a precio de mercado, pero nosotros aparte nos vamos a tener que hacer cargo del crédito que financie la modernización de estas hidroeléctricas. Este es el negocio. Ahora, ¿esto termina acá? No, esto recién empieza. Habíamos hablado, creo que el miércoles pasado o el miércoles anterior, sobre el cierre técnico de Atucha. De Atucha 1. Atucha 1, sí. Ahora, ¿cuál es el plan del gobierno? Y acá entramos en un terreno ya más que escabroso. La idea del gobierno es no parar Atucha, que siga funcionando. Ahora, ¿qué es esto? Vos una hidroeléctrica la podés cerrar. O la podés hacer andar, qué sé yo, con parche, como funciona ahora, porque su vida útil está vencida. Esto se hace, por ejemplo, lo de Atucha 1, para extender la vida útil, ¿no es cierto? Claro, pero a ver, que Atucha haya vencido su vida útil, significa que no va a producir más electricidad, quedará un balneario, gente haciendo canotaje, pero no produce electricidad. Ahora, cuando hablamos de energía nuclear, no estamos hablando, se venció la vida útil de Atucha y la apagamos. No, señores, esto es energía nuclear. Esto no es lo mismo. Sobre extender la vida útil de una central térmica nuclear no es lo mismo que empujar un coche para que arranque. Estamos hablando de energía nuclear. Que sepan, y si ustedes se fijan, las térmicas nucleares están en el medio de grandes caudales de agua, embalse, los distintos Atucha. ¿Por qué? Por la fusión nuclear. Eso ya es jugar a una situación más que compleja, porque tengamos en cuenta
que Atucha está en Zárate y en Zárate vive gente. Y vive gente en el conurbano y vive gente en Buenos Aires. ¿Qué nos vamos a exponer también a una crisis nuclear? Porque yo he escuchado, claro, viste, por ahí no hay mucha idea de lo que se trata. Chernobyl, viste, pasó a la historia, Fukushima pasó a la historia, nadie se acuerda de eso. Pero ¿saben lo que es un accidente nuclear? ¿Entienden la dimensión de lo que estamos hablando? Con la energía nuclear no se jode. Esto no es una red que se corta en una línea y bueno, y está sin luz. Hasta que venga alguien y emparche la línea. Esto es energía nuclear. Que es muy segura en tanto te muevas en las normas que establece las medidas de control de una térmica nuclear. Que algunos me dirán, y tienen razón, que mucho antes que se venza los límites de seguridad, se producen los paros técnicos, entonces puede andar un tiempo más. No es así. Con la energía nuclear no se jode. E incluso es claro también que eso lo dijimos en su momento cuando hablábamos de la detención del proceso, que ya había empezado el proceso de enfriamiento de Atucha, que difícilmente después iba a volver a funcionar, por lo menos en el corto plazo, porque la verdad es que no hay dinero para un país productor de uranio como nosotros, no podemos sostener una térmica nuclear. Pero esa es una discusión. Ahora, no parar Atucha ya es asumir otros riesgos. Miren Chernobyl. Ahora, yo quiero saber, porque eso está en el Paraná, ¿qué van a decir los uruguayos, por ejemplo? Que están enfrente. ¿Qué van a decir los uruguayos? Porque esto, donde entra en crisis, no es que va a entrar en crisis Zárate. Ahí nomás está la ciudad de Buenos Aires. Está el conglomerado más importante del país en densidad poblacional y están todos juntos. No quieren, el gobierno no quiere parar Atucha porque hubo un comunicado de Camesa, si vos recordás, Sí. Pablo, de que durante el verano iba a haber cortes intermitentes de luz. Bueno, pero Entonces, como estaba planificado... ese sería el motivo. Claro, para evitarlo corte de luz, mirá, cortá la luz. Pero apagá esa central térmica. Eso es energía nuclear. No es lo mismo. No es lo mismo que apagar la central 9 de julio que es a gas. Esta es una central nuclear. Eso donde se te fue de las manos, no lo recupera más. Ya lo vimos en Fukushima, donde los japoneses tuvieron la extraordinaria idea de poner una central atómica en una falla geológica, o el accidente de Chernobyl en su momento, la cantidad de gente que murió, y una ciudad que tuvo que ser abandonada. ¿Qué van a hacer? ¿Van a abandonar la ciudad de Buenos Aires? Zárate, olvídate. Zárate no, deja de existir. ¿Qué actitud va a tomar el gobierno uruguayo, que está en la costa de enfrente? Yo te digo, a mí me sorprendió, incluso hemos leído comunicados, notas periodísticas, la ligereza que se tomó esta cuestión. Ay, sí, no, van a extender... No la van a pagar ahora, la van a pagar más adelante. No, macho, esto, si vos lo tenés que apagar ahora, lo tenés que apagar ahora. Te quedaste sin luz y te quedaste sin luz.
Ahora, una cosa es quedarse sin luz y otra cosa tener una crisis nuclear en Zárate. Que esto también entra en combinación con otras decisiones que tomó el gobierno. Extender el funcionamiento de Atucha, que ya tenía programado un paro técnico, se complementaba con las térmicas que se iban a hacer en el norte del país, que estaban en un 95% de ejecución, y las interrumpió. Y estaba también en vinculación con las centrales térmicas nucleares, Atucha 3 y el de Río Negro, que lo iban a financiar los chinos. Ahora, como los chinos son comunistas y no queremos la plata de los chinos, ahora parece que sí queremos la plata, pero siguen siendo comunistas, no sé qué cosa, las obras se interrumpieron. Sí. Entonces, interrumpiste Atucha 3, interrumpiste la central nuclear de Río Negro y interrumpiste la obra de las dos térmicas del norte. Pero querés extender el funcionamiento de Atucha 1, que ya tiene vida útil acabada. Vas a joder con la energía nuclear cuando no terminaste por lo menos las dos térmicas del norte argentino, de Catamarca, porque en Catamarca no son chinos, pero son peronistas. A ver, ¿en qué estamos? La verdad que estamos en manos de bobos. Todo esto también, porque de la misma forma que el peronismo es cómplice de esto, porque fue el peronismo el que privatizó hace 30 años, y fue en un gobierno peronista donde se hizo este arreglo entre Flavia Rollón y Chirilo por la venta de las hidroeléctricas. También hay que decir que todo esto se hace en función de la ley Bases, que es las privatizaciones, que votaron entre otros los radicales. Es decir, no ha quedado ninguno afuera. Y esto es parte del crack político que hablábamos al principio del programa. No queda ninguno afuera, uno peor que el otro. Y esta es la falta de confianza que tiene la población con respecto a los dirigentes, porque uno es peor que el otro. Pero también hay que decir esto, que ninguno llegó ahí por sorteo, los pusimos nosotros con los votos. Y aquel que le escuchamos a hablar de venta de órganos, que basta de subsidio a los pobres, que bueno, eso fue lo que votamos y eso es lo que tenemos. Y ojo, que por ahí tengo un problema más grande, porque con la energía nuclear no se jode. Es energía verde, ahora resulta que es energía verde, todo lo que quieran, pero no se jode. Porque olvídate de Zárate, porque ya yo me imagino una evacuación de la ciudad de Buenos Aires con urbano. A ver, fíjense en el mapa dónde está Atucha. ¿Que es algo seguro? Sí, es algo seguro mientras hagas lo que tengas que hacer. Cuando no haces lo que tenés que hacer, te pasa lo de Fukushima y lo de Ucrania. Entonces, guarda que este es un tema delicado. Nos vamos, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene de 9 a 10 horas. Pero este viernes estamos con Casi Sábado por FM Graffiti 87.9. Nos vamos escuchando a Vicentico, Creo que me enamoré. Saludos para todos.